Hola, hola, ya estamos aquí, ya estamos en directo, ya estamos en vivo con Mario Salvador. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Cristina, y buenas tardes a todos los que estáis por ahí escuchando. Muy bien. Bueno, de nuevo tenemos a Mario. Hace poco que hemos estado con él, pero estamos hoy de nuevo porque tenemos un tema bien interesante esta tarde y es la presentación del libro, de este nuevo libro que ha publicado, que se llama Las dos caras de Nina, el crecimiento que emerge de la cura del trauma. Y de nuevo, bienvenido, Mario, esta tarde. Gracias por hacernos un hueco. Siempre estás muy Sí. liado, pero con toda esta presentación, el día del libro y todo lo que viene, imagino que hay mucho más, ¿verdad? Bueno, sí, ahora es que este libro salió hace 10 días o un poquito más, ¿no? Así que está en plena ebullición, digamos. Lo presentábamos la semana pasada aquí en la Casa del Libro en Barcelona y el martes estaré firmando en San Jordi, así que estamos en el alumbramiento. Ujú. Genial. Pues bueno, de nuevo recibimos a Mario. Como sabéis, Mario Salvador es psicólogo clínico y psicoterapeuta desde hace unos 40 años. Es fundador y codirector del Instituto Alecés de Psicoterapia Integradora del Trauma desde hace unos 35 años también. Y junto a Carmen Cuenca han creado el modelo Alecella de reprocesamiento neurológico del trauma. Mario, además, es miembro fundador de la Asociación Iberoamericana de Psicotrauma. Tenemos aquí algunas personas conectadas de la IBAP. También es el presidente de la Asociación Ibérica de Brainspotting, que desde hace unos días es ibérica, uniendo toda la península. Y además es formador internacional en psicoterapia integrativa, en brainspotting, análisis transaccional y, bueno, docente y conferenciante internacional y supervisor. Además de este libro que presentamos hoy, Mario es autor de dos libros anteriores, Más allá del yo, Encontrar nuestra esencia en la curación del trauma, y coautor también de Quién soy, la disociación de la disociación a la integración. Así que bueno, como veis, yo no sé, Mario, de dónde sacas el tiempo, porque la verdad es increíble. Y Yo encima además te da tampoco. tiempo a escribir libros, o sea, esto es Voy haciendo, no. Creo que soy un escritor un poco peculiar porque mucha gente me pregunta esta cosa, ¿de dónde sacas el tiempo? Y digo, bueno, pues a veces los libros así más extensos, como el primero y el segundo, pues un poco a fogonazos, ¿no? De vez en cuando que tengo ahí una serie de días, pues me meto, me inmersiono, porque necesito periodos largos para escribir. Pero este libro de Las dos caras de Nina fue como muy fluido, ¿no? Lo hice en verano, el año pasado, en vacaciones, y nada, en poquito tiempo me estaba inspirado y dejé que saliese todo lo que estaba ahí cultivado por años, y este es el fruto, ¿no? Así que, bueno, así eso. voy haciendo. Sí. Pues qué suerte tenemos de tener a alguien como tú en nuestras vidas, ¿verdad? Que, digamos, tienes esta sabiduría de tantos años y tienes la capacidad de plasmarlo en obras como esta que nos ocupa hoy. Además, bueno, deciros que es un libro precioso, por si lo queréis regalar ahora para el Día del Libro, que está muy bien editado y, bueno, muy, muy agradable de leer. Y bueno, porque realmente este libro está orientado un poco diferente a los anteriores, ¿verdad? ¿Qué fue lo que te movió o qué te inspiró para escribir esta nueva obra? Bueno, para ser sincero, fue una invitación que me llegó de una alumna nuestra que está conectada con la editorial y hace, no sé, un año y pico, año y medio más o menos, me dijo, oye, ¿podrías escribir para esta colección de la editorial Coma Negra un librillo sobre trauma? Y bueno, me regaló dos de los libros que tienen más éxito, esta de La Ley del Espejo y Los cerezos crecen en diciembre, y me los leí y me gustaron mucho, ¿no? Y me gustó eh, el contenido, por supuesto, pero me gustó muchísimo esta estética que aplican en esta colección tan bonita, ¿no? Me parece bello. Y entonces, bueno, pues mira, le dije, mira, es un estilo en el que yo no he ensayado, no he probado, pero voy a ver qué soy capaz de hacer, ¿no? Mm. Y lo dejé cocinarse ahí durante un tiempo, a ver qué venía, le fui dando forma y cuando estuvo listo, pues salió, ¿no? Pero bueno, realmente me ha gustado mucho porque desde siempre yo quería escribir literatura para el público en general, en un lenguaje
muy asequible, ¿no? Y las 2 horas anteriores, pues quizá no lo son tanto, ¿no? Aunque sí lo ha leído mucha gente de la calle y me ha llegado un muy buen feedback, pero tengo que reconocer que son libros más densos, ¿no? Con mucho contenido, ¿no? Este es un libro ligerito, pero no por ligerito, yo creo que está exento de profundidad, ¿no? Pero bueno, esta era un poco mi vocación inicial de escribir algo que pudiese hacer llegar el conocimiento, el fenómeno del trauma al mayor número de gente posible, ¿no? Mm, Y estoy muy contento. mm. Pues sí, la verdad que es un libro delicioso para leer, y con mensajes profundos, como bien comentas, bien dices. ¿Por qué es tan necesario, digamos, extender este conocimiento del fenómeno del trauma y su influencia en nuestras vidas? ¿Qué es lo que nos mueve o que te mueve, digamos, este impulso de difundir, de divulgar? Bueno, podría decirlo en líneas muy generales que es ayudar al despertar de la conciencia del ser humano, ¿no? Y mi idea es que durante muchos siglos hemos ido construyendo un modo de vida, una sociedad enferma, ¿no? Porque tenemos tantas cosas, ¿no? Me gusta decir del trauma, por ejemplo, que es un dolor enterrado, un grito silenciado, ¿no? Y tenemos tantos preceptos en nuestra cultura, ¿no? De mira a otro lado, no despiertes el pasado, no levantes los muertos, mira para adelante y tu pareja o tu abuela se ha muerto ayer, ¿no? Entonces tenemos tantos preceptos que son fóbicos y que nos impulsan a huir de nuestro sufrimiento, ¿no? Claro, esta es exactamente la manera en que el sufrimiento no se puede digerir, no se puede metabolizar, ¿no? El sufrimiento es nuestro y tiene una historia que contarnos, pero si no se lo permitimos nunca que nos lo cuente a nosotros ni lo cuente a nadie, pues ahí no desaparece, ¿no? Es como una sombra que nos persigue. Y esto por un lado. Por otro lado, hay tantas maneras en las que estamos viviendo una traumatización. Claro, la traumatización más gruesa que es más visible, es difícil que se escape a la mirada, ¿no? Estamos hablando de abusos sexuales o secuestros o accidentes, claro, es más difícil, pero hay muchísima traumatización sutil también en la manera que nos tratamos, en la manera que nos ignoramos, en la manera que no nos conectamos y que pasamos horas y horas y horas consumiendo televisión o consumiendo otro tipo de cosas, ¿no? Nos hemos vuelto una especie de sociedad adicta, adicta al trabajo, adicta al juego, adicta a vacaciones, adicta al placer, adicta al sexo, adicta a lo que quieras, al alcohol, al fumar, a la distracción, ¿no? Que, que dejamos una parte nuestra olvidada, desatendida, ¿no? Y que es una parte mamífera que necesita del contacto social, de la conexión social, del trato amable, del interés de vivir y sentir que nuestra experiencia interna interesa al otro, ¿no? Entonces esto siempre, como tú bien sabes, ha formado parte de mi vocación, ¿no? Hacer algo para impulsar el conocimiento y hacer de una sociedad más sensible e informada del trauma, ¿no? Qué bueno, Mario, gracias. Te iba a preguntar, un poco al hilo de esto que comentas. En la primera parte del libro haces un relato de estos encuentros de Nina, que es la persona que acude a terapia con su terapeuta, y cómo, o sea, vemos cómo este proceso de acompañar a Nina, de encontrarse o reencontrarse con su dolor. ¿Cómo es este proceso? Si nos puedes contar un poquito, desde la mirada, digamos, la mirada compasiva que proponéis desde Aleceia, desde Método Aleceia, ¿cómo es este proceso de acompañamiento? Y también, si quieres, un poco qué cualidades o qué actitud la que hemos de ofrecer desde este lado de la persona que se coloca para acompañar o para, digamos, apoyar ese proceso terapéutico. Bueno, el presupuesto básico que, por el que se mantiene el dolor traumático es que huimos de nuestro dolor, no lo queremos ver, ¿no? Lo evitamos de muchísimas maneras, ¿no? Pierre Janet hace más de 100 años decía las personas traumatizadas, y todos tenemos un grado de trauma, porque claro, hablamos de personas traumatizadas como si fuesen todos los demás, ¿no? Todos tenemos algún grado. Se vuelven o nos volvemos fóbicas a recordar, fóbicas a
a contactar con nosotros, con nuestra experiencia más profunda, ¿no? Entonces yo digo que hay una inteligencia para sobrevivir que es huir de aquello que nos hace daño y ahora huir de nuestro propio dolor, pero esa inteligencia que es necesaria para sobrevivir, porque nos aleja de la fuente de daño, no es la misma que la inteligencia necesaria para curarnos, ¿no? Para curar una herida necesitamos acercarnos a ella, Ujú, ¿verdad? Necesitarnos amablemente a ella. Entonces, en el relato de Nina con su terapeuta voy ilustrando un poco cuál es este papel, ¿no? Como Nina llega muy fóbica de su propio dolor, tiene estas dos caras, estas dos partes, una que lleva una vida aparentemente normal, va a la universidad, etcétera, y otra que se quedó atrapada en un trauma de 5 años porque su madre había perdido una hija y se quedó muy deprimida y dejaron de prestarle atención. Y Nina se quedó ahí como una niña que lloraba sola en la habitación porque no encontraba, ya no se sentía que era importante, interesante para su mamá y ahí con, cristalizó una serie de mecanismos de quedarse sola con su dolor. Y luego en la vida adulta, de los 20, 20 y pocos años, pues no quería saber nada ya de este dolor, se había olvidado de él. Hay una fobia interna, ¿no? La que va a la universidad y tiene algunos amigos y otra que a veces se despierta al fin de semana, no quiere salir de casa y no se conoce, no quieren saber nada la una de la otra, ¿no? Y ahí ilustra un poco entonces cuál es el papel, cómo la terapeuta va guiando los procesos de atención de Nina, ayudando a que esas dos partes de Nina puedan reencontrarse, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel del terapeuta? Bueno, esta mañana estaba enseñando en un grupo, ¿no? Es como ver estas fobias que tenemos a nuestro propio sufrimiento, cómo nos escapamos de él, ¿no? Para empezar a intervenir en ellas, porque cuando escapamos de nuestro sufrimiento creamos una división interna en nosotros, ¿no? Una parte nuestra que sigue llevando, acarreando el dolor, el sufrimiento, otra parte nuestra que se ocupa en otras cosas, que se distrae, que no quiere saber, ¿no? Entonces el terapeuta tiene que, primero tiene que conocer esto, ¿no? Como el trauma permanece dentro de la persona como una guerra, como un conflicto entre partes, ¿no? Y empezar a poner la atención sobre esto, ¿no? Empezar a ayudar al paciente a ver cómo ese trauma a lo mejor ha pasado hace 15, 20, 30 años en la vida real, donde no ha acabado, es aquí dentro de nosotros, ¿no? Y como terapeuta ha de guiar estos procesos de atención, a dónde poner la atención, cómo reconectarnos con nuestro propio sufrimiento de una manera amable, una manera cariñosa y amable, como hace Amalia, que es la terapeuta de Nina, ¿no? Por ujú. supuesto, para esto, el terapeuta también se ha de colocar en una posición de presencia limpia, ¿no? Sin imponer nada propio, ¿no? Pero abrazando, creando el espacio para que la experiencia de la persona lo ocupe y para que la capacidad de observación del propio paciente también se pueda volver sobre sí mismo, sobre su experiencia, para conocerla, para mirarla, para escucharla, ¿verdad? Ujú. Y entonces el terapeuta ha de estar ahí como sosteniendo, guiando este proceso, ¿no? Sin poner lo suyo propio sobre la experiencia del paciente, ¿no? Bueno, estas son algunas pinceladas. También el terapeuta ha de tener el coraje de ir y acompañar al paciente a esos lugares donde está el sufrimiento y donde el sufrimiento se vive como en soledad, ¿no? Para que esta vez pueda tener una experiencia de que va acompañado en él. Esto es lo que va a promover también un proceso de transformación. Ujú. Y me encanta, Mario, cuando a veces hablas de el arte, o sea, la técnica y el arte en la terapia. Es decir, se pueden aprender los métodos, se pueden leer libros y es fabuloso poder leer estas lecturas, pero también la clave es desarrollar esas habilidades o esas capacidades que enseñáis vosotros en Método Aletheia. ¿Cómo es la combinación de arte? O sea, ¿cuál es la parte arte? ¿Cuál es la parte técnica? Si nos puedes contar un poco. Esto lo desarrollas en varios de tus libros, pero aquí Sí, en el epílogo hablas más de esa parte más filosófica. sí. Bueno, a mí me gusta comparar esto y ponerlo como ejemplo, como por ejemplo los artistas, ¿no?
Los pintores, por ejemplo, los pintores se van a una escuela de bellas artes para aprender a hacer dibujo, a componer, bueno, dónde colocar las simetrías, las formas, ¿no? Las perspectivas, etcétera, ¿no? Y a mezclar colores. Todo esto requiere el aprendizaje de una técnica, ¿no? Pues claro, 10, 15, 20 años más tarde, este pintor, y lo mismo podríamos decir de los músicos, están haciendo arte. La técnica queda diluida, no desaparece nunca, ¿no? Pero queda como diluida. Y entonces el artista está haciendo su arte. O el músico, el guitarrista que ha dedicado miles o cientos de miles de horas a mover y a ensayar, empieza a hacer arte, ¿no? Claro, insisto, la técnica siempre está ahí, pero la técnica, podríamos decir, es igual para todos los pintores o para todos los músicos. Pero luego cada uno va a poner su color, su condición personal. Hay virtuosos, ¿no? Bueno, en la terapia es lo mismo, ¿no? La técnica ha de ayudarnos a leer el territorio, es decir, bueno, cómo funciona, cómo sobrevivimos al dolor, porque sobrevivimos de una manera biológica, es nuestro cerebro subcortical el que toma el mando, porque tiene ya los programas con los que vinimos diseñados cuando nos tenemos que enfrentar. Tenemos que conocer esto y tenemos que leer esto. Y tenemos que ver, a saber observar este dolor invisible, este dolor que se ha invisibilizado pero que nunca ha desaparecido. ¿Verdad? Las personas dejamos ver aspectos de nosotros y ocultamos otros. Y yo digo, como digo a los alumnos, bueno, tenemos que trabajar con aquello que está a la vista, que la persona nos deja ver, pero sabiendo que también existe aquello que no está a la vista, ¿verdad? Y aquí empieza este arte de cómo ofrecer en nuestra relación un estímulo, una manera eh, que de alguna manera contradiga, provoque un error en la predicción, porque el cerebro predice que va a esperar del cuidador, ahora el terapeuta. ¿Y qué predice o por qué predice? Porque tiene una experiencia previa con otros cuidadores, que la trae, la transfiere y ahora, ¿no? Así que ahí, solamente en la manera que la persona se está relacionando con nosotros, estamos viendo la historia antigua en vivo y en directo. Y tiene una predicción de que vamos a fallar, vamos a juzgar, no vamos a estar, lo que sea, pues vamos a juzgar, etcétera. Pero nosotros tenemos que dar una relación que provoque un error en esa predicción y aquí haya un desafío. De, esto es nuevo, esto es diferente, ¿no? Y esto es un arte, no se puede planificar, no se puede poner en un procedimiento, ¿no? Tenemos que aprender esa técnica, que hay una secuencia, un esquema, a dónde vamos, ¿no? Bueno, no sé, si queremos hacer el peregrinaje a Santiago de Compostela, pues sabemos a dónde vamos. Ahora cada uno va a elegir un camino, ¿no? Uno va por el camino francés, otro va por el portugués, otro va por el camino norte o por el que sea, ¿no? La dirección, la meta es la misma, pero la manera, el camino es distinto, es co-creado, ¿verdad? Esta es la parte artística, ¿no? Y la parte técnica es, bueno, esa metodología de qué aparece, qué se muestra, cómo intervenir con ello, ¿no? Y aquí, pues claro, cada metodología puede ofrecer una perspectiva un poco distinta, pero en esencia todos queremos llegar a la herida. El fin último es llegar a nuestra herida. En el camino, en ese peregrinaje, nos vamos a también a encontrar que protege y defiende la herida. Ujú. ¿Verdad? Esas defensas tienen también una historia de qué ha pasado en relaciones anteriores, ¿no? Y una vez más, también tenemos que darles una relación diferente para que ese pronóstico, esa predicción, esa fobia a lo que puede venir de las relaciones se encuentre con un error predictivo, ¿no? Un algo nuevo, ¿no? Ujú, ujú. Así es, Mario. En la segunda parte del libro, en el epílogo, que bueno, para mí ha sido maravilloso, recorres este camino de cómo vamos construyendo las ideas del yo, es decir, de dónde venimos y cómo llegamos a terapia, y en relación a experiencias relacionales que hemos vivido, y también cómo vamos avanzando en ese proceso de transformación de ese yo dividido al yo integrado. ¿Cómo es este proceso y cómo podemos saber las personas dónde estamos? Si más cerca del yo dividido, si más cerca del yo integrado.
¿Cómo se sabe esto? Bueno, primero el proceso por el que construimos estas ideas tiene que ver con la calidad de las relaciones en las que crecemos, ¿no? Los seres humanos necesitamos y vivimos un largo periodo dependiendo de los cuidadores. Si estos cuidadores fueron buenos, pues habrán leído bien nuestro mundo interno y en base a esto hemos ido adoptando unas ideas sobre nosotros de que somos dignos, valiosos, dignos de amor, capaces, etcétera. Pero si estos cuidadores no eran muy sintónicos con nuestro mundo interno y nuestras necesidades, también hemos construido otras ideas de quién somos, ¿no? Que no valemos, no merecemos, somos poco capaces o cosas más feas todavía, ¿no? Pero estoy subrayando este matiz de que adoptamos o creamos ideas de quiénes somos dependiendo de las experiencias y de la calidad de las relaciones, ¿no? Así que nuestras ideas construidas del yo están conectadas con las experiencias que hemos vivido, ¿no? Y nos hemos explicado el por qué, pues construyendo estas creencias, ¿verdad? Bueno, muchas veces para sobrevivir, si el ambiente externo requería que fuésemos más exitosos, estudiásemos más, fuésemos más perfeccionistas o fuésemos más amables, cuidando, buenos. Buenos quiere decir, haz lo que el otro quiere, obedece. Pero eso siempre que hacemos, nos adaptamos, y nos adaptamos porque lo primero para sobrevivir es que nos acepten, es pertenecer a nuestras familias. Pero cuando esto requiere esta adaptación a las expectativas de otro, es al precio de suprimir, inhibir u ocultar aspectos propios de nosotros, nuestra espontaneidad, nuestra naturalidad, nuestra alegría, ¿verdad? Nuestras ideas propias, etcétera. Así que si para ser aceptados se requiere que suprimamos o inhibamos aspectos propios nuestros, lo vamos a hacer. Así que estas dos necesidades básicas, que la primera es pertenecer a nuestro clan, que nos amen, y la segunda es ser auténticos, ser nosotros. Pero si esto está reñido, vamos a sacrificar este ser nosotros, ¿no?